El resultado de la oración. Bien, es muy importante esto que vamos a ver aquí. Josué era un hombre de fe y sabía cuál era la voluntad de Dios. Es muy importante saber cuál es la voluntad de Dios a la hora de orar, porque será esto lo que define la verdadera oración. Claro, Santiago nos lo dice, en Santiago 4:3 nos dice que pedimos, sí, pero que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Pues pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Otra vez, ¿os dais cuenta? Dios no está comprometido con mis ideas. Él no está sometido a mis caprichos. Josué pidió para que la voluntad se pudiera llevar a cabo, y eso lo pudo hacer porque tenía claro cuál era la voluntad que se había revelado en su palabra ya dada. Josué ya sabía cuál era su misión, ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Pudo pedir lo correcto porque tenía claro cuál era la voluntad de Dios revelada en su palabra. La batalla parecía ganada, pero existía el peligro de que el ejército enemigo se reorganizara y el resultado pues se diera la vuelta. Así que había que terminar la tarea que Dios les había encomendado. El versículo 14 nos muestra hasta qué punto Dios está comprometido con sus promesas. Él inclinará su omnipotencia luchando por los suyos. ¿Cuándo? Cuando siguen su voluntad, cuando hacen su obra y cuando buscan su gloria. Otra vez, porque es fundamental esto. Dios nos muestra en el versículo 14 hasta qué punto está comprometido con sus promesas, y Él va a inclinar toda su omnipotencia luchando por los suyos cuando estos siguen su voluntad, hacen su obra y buscan su gloria. Y todo ello a pesar de lo difícil que pueda parecer la batalla. La prioridad de Dios en esos momentos era la aniquilación del mal de los amorreos, y si lo aplicamos en nuestra vida, la prioridad de Dios para nosotros es la destrucción del pecado y de la rebeldía que tenemos en la tierra de nuestro corazón. Y si vivimos en Cristo, nos daremos cuenta perfectamente que el mal sigue acechando en nuestro corazón. Solo estando en Cristo uno tiene el corazón sensible como para saber esto. ¿Cuál es un corazón que está en Cristo? Es la tierra de la promesa para nosotros, es ese corazón ya libre de los amorreos. ¿Os dais cuenta cuál es nuestra tierra prometida? Es un corazón libre de los amorreos, libre del pecado, un corazón que ya es sensible a la voluntad de Dios. Y a ese mal le permitimos muchas veces seguir ahí porque no somos capaces de pedir un milagro como el que pidió Josué. Conclusión, tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hasta aquí los hechos. Vamos a entrar en la polémica. La gente busca desacreditar a Dios con milagros que son imposibles. ¿Pero qué milagro es posible a los ojos de la razón humana? Claro, si fuesen posibles a los ojos de los hombres, entonces ya no serían milagros. El autor de este libro era consciente de este peligro. Por eso nos dice que este milagro también estaba registrado en el libro de Jasher, que es un libro que también aparece mencionado en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, y es un libro que no se conserva en la actualidad, pero se supone que este libro registraba las crónicas de las guerras de Israel. Estamos frente a un pasaje que muchos pretenden usar para desacreditar a Dios diciendo que la Biblia contiene un error, o por lo menos que no dice toda la verdad, al decir que el sol se paró cuando en realidad es la tierra la que se mueve. Te dicen, eso ya lo sabe hoy todo el mundo, la Biblia se equivoca, el sol no es el que se mueve, por lo tanto es difícil, muy difícil que el sol se pueda parar. Para empezar, una cosa, la Biblia no es un libro científico, la Biblia no pretende descubrirnos los secretos de la naturaleza, sino los que Dios nos quiere desvelar a sus hijos sobre su carácter y su propósito para nosotros. La Biblia no contiene errores. Otra cosa es que a la hora de contarnos un suceso histórico, lo exprese como lo expresaríamos nosotros. ¿Qué decimos nosotros cuando vemos el sol por la mañana? El sol sale por el este.
Aunque todos sabemos perfectamente que el Sol no es el que se mueve, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y aún así, ¿qué decimos? El Sol sale. El Sol se levanta por el este, ¿no? De hecho, en España tenemos una región que se llama Levante, porque es la región que primero ve salir el Sol, pero no es el Sol el que sale. ¿Sí? Y sin embargo lo tenemos en la geografía como el Levante español. Cierto que para hacer este milagro, tal y como lo vemos literalmente en la Biblia, Dios tenía que intervenir en su propia creación de una manera asombrosamente espectacular. Yo no sé si Dios lo hizo así o no, pero me da igual, ese no es el punto. La cuestión es que Dios sí lo puede hacer, porque Él, y no los que se burlan de Él, es el que creó todo de la nada. Dios puede hacer los milagros que quiera, faltaría más, como si le da la gana de apagar el sol o parar la tierra durante 3 meses seguidos. Por mucho que la ciencia diga que eso es imposible, y tienen razón, eso es imposible, y además sería una catástrofe, estoy de acuerdo, por mucho que digan eso, Dios es Dios. Y su mente y su poder no tienen nada que ver con nuestra capacidad para entender o para poder ejercer control y poder sobre lo creado. Se nos escapa. No podemos. Y como no podemos, no debemos. Por eso el problema con este milagro, como con cualquier otro milagro de la Biblia, no es si Dios lo puede hacer o no. El problema que tenemos los hombres es si existe un Dios como el que nos revela la Biblia, porque si ese Dios existe, entonces cualquier milagro es posible. Termino. Dios existe y es capaz de intervenir en su creación. No hay mayor intervención en su creación que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No existe mayor milagro que este. Para que los milagros existan no tenemos por qué saber cómo los hizo Dios. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Puede que para los ateos o para los creyentes liberales sea lo importante, cómo Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque buscan desacreditar a Dios para no obedecerle, pero no para nosotros. Lo importante y más grave para nosotros es cómo podemos tolerar el mal en nuestras vidas con tanta ligereza. Eso es lo importante. La victoria puede ser nuestra gracias a aquel día que el Señor murió en la cruz. Día en el que hasta la luz del sol se escondió de la vergüenza por lo que le estábamos haciendo. Puedes ganar la batalla, pero para ello has de confiar en su soberanía y orar para que el sol se mantenga en el cielo el tiempo necesario para que puedas derrotar a todos tus enemigos. Te aseguro que si perseveras, no habrá día como ese, ni antes ni después, porque el Señor tu Dios habrá atendido a la voz de un hombre, porque es Él el que pelea por Israel.